Hola chicos, Dios los bendiga. Durante esta semana vamos a estar viendo el tema de fracciones equivalentes. Entonces, ¿qué es una fracción equivalente de la otra? Pues cuando ambas fracciones representan la misma parte de la unidad. Vamos a ver un ejemplo para explicar. Esto toca con material concreto. Voy a representar aquí 2/5. Entonces voy a colorear acá 2/5. 2/5. ¿Sí? Pero acá tenemos la misma unidad, pero fraccionada en más partes. Sin embargo, voy a representar lo mismo, ¿listo? Vamos a representar con colorcito lo mismo. ¿Listo? Entonces acá, esta fracción ya no sería 2/5, a pesar de que representan o han tomado la misma fracción, ¿sí ves? La misma fracción, pero entonces matemáticamente se escribe diferente. Entonces acá dice entonces que 2/5 es igual a 4 décimos. ¿Listo? ¿Cuándo es equivalente? Cuando al multiplicarlas en cruz me da la misma cantidad, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces vamos a comprobar. 2 por 10 me da 20. 5 por 4 me da 20. Entonces comprobamos de que son fracciones equivalentes porque tanto el numerador como el denominador tienen la misma cantidad. Entonces así es como se representan o se reconocen las fracciones equivalentes. Veamos otro ejemplo. Entonces acá me dice, represente 3/4. Tengo la unidad dividida en 4 partes. Acuérdense que el denominador son las partes en que se divide la unidad y el numerador son las partes que se toman. Entonces, denominador, partes en que se divide la unidad, que está aquí abajo. Numerador, entonces son las partes en que se toman, que está en la parte de arriba. Entonces me dice, tome 3 partes. Yo voy a tomar 3 partes. ¿Listo? Y ya me queda representado 3/4. Ahora, tengo acá la misma torta, pero la dividí ya en 8 partes, no en 4, sino en 8. Y voy a tomar la misma fracción de acá, para que me quede parecido. Entonces tomo las mismas partes. Si miran, la misma fracción. Ahora, aquí ya no son 3/4. Aquí la unidad está dividida en ¿cuánto? Está dividida en 8 partes. Y tomamos 6. Si multiplicamos en cruz, 4 por 6, 24. 3 por 8, 24. Es decir, son equivalentes. ¿Listo? Entonces, esas son las fracciones equivalentes. A pesar de que tengan como la misma fracción, se toman la misma fracción, pero están divididas en diferentes cantidades. O sea, cambia tanto el numerador como el denominador. ¿Listo? Entonces, esas son las fracciones equivalentes. Listo, chicos, también vamos a ver un tema muy interesante que es la amplificación y simplificación de fracciones. Entonces, primero vamos a ver qué es la amplificación, ¿cierto? Entonces, ¿en qué consiste? En que multiplico tanto el numerador por el denominador por un mismo número, ¿sí? Y la fracción que resulta de esa amplificación es equivalente a este. Entonces, pongamos un ejemplo. 7/9. 7/9 la voy a multiplicar por 2. Voy a iniciar por el 2. ¿Listo? Entonces, 7 por 2, 14. 9 por 2, 18. Como hemos visto las equivalencias, fracciones equivalentes, entonces quiere decir que 7/9 es equivalente a 14/18. ¿Listo? Entonces, también la podemos multiplicar por 3. Entonces, tenemos 7/9. Pero hay que tener en cuenta que si yo voy a multiplicar una fracción por un número, tiene que ser tanto arriba como abajo el mismo número. ¿Sí? Mira, entonces yo multipliqué por 3 acá el numerador y por 3 el denominador. Entonces 7 por 3, 21, 9 por 3, 27. ¿Listo? Otro ejemplo, multipliquemos ese 7/9 por 5. Entonces, tenemos que tanto arriba como abajo tenemos que multiplicarla por 5. 7 por 5, 35. 9 por 5, 45. O sea, es decir, que por ejemplo, 7/9 es equivalente a 21/27. Y también 7/9 es equivalente a 35/45. ¿Bien?
Entonces, ese es un ejemplo de lo que es amplificar fracciones. Siempre cuando tengo que amplificar una fracción, tengo que multiplicar por el mismo número, tanto el numerador como el denominador, para obtener una fracción equivalente. ¿Listo? Entonces, el resultado siempre va a ser una fracción equivalente. Listo, chicos. Entonces, para simplificar, ya hablamos de amplificación. Ahora, para simplificar tenemos que tener muy en cuenta los criterios de divisibilidad. ¿Listo? Entonces, tenemos acá 14/28avos. Y pues lo mismo, al igual que la amplificación, en la simplificación debo no dividir, ¿sí? Por el mismo número, tanto el numerador como el denominador. Entonces acá es dividir. Amplificar, multiplicar. Simplificar es dividir. ¿Listo? Entonces, como estos números son números pares, entonces empiezo por el 2. Entonces divido por 2 tanto arriba como abajo, tanto el numerador como denominador. Entonces, 14 dividido en 2, 7. 28 dividido en 2, 14. ¿Ven? Dense en cuenta que debemos, cuando simplificamos una fracción, el objetivo es hacerla irreducible, o sea, que ya no se pueda dividir el numerador ni el denominador por ningún número, tiene que quedar bien reducida. Entonces, acá todavía podemos simplificarla, pero tenemos una cuestión, acá no podemos dividir por 2 porque el 7 no es múltiplo de 2. Tampoco la podemos dividir en 3 porque el 7 no es múltiplo de 3. Tampoco por 5, porque el 5 no es, o sea, el 7 no es múltiplo de 5. Hay que tener acá en cuenta los criterios de divisibilidad y los números primos. Entonces, seguimos con el 7. Entonces, acá sí podemos dividirla en 7. Entonces, divido por 7 tanto arriba como abajo, porque 7 y 14 son múltiplos de 7. Entonces, tienen que coincidir que ambos números sean múltiplos de cierto número. Entonces, 7 dividido en 7, 1. 14 dividido en 7, 7. Entonces, ya esto ya no lo podemos reducir más, ya no lo podemos simplificar más. Entonces, esta es la fracción que nos queda de 14/28avos. Entonces, podemos decir que un séptimo es equivalente a 14/28avos. Tenemos otro ejemplo aquí para simplificar. 30/42avos. Entonces, como 30 y 42 son múltiplos de 2, porque todo número terminado en 0 es múltiplo de 2, y todo número que termine en cifra par es múltiplo de 2, entonces lo podemos dividir en 2. 30 dividido en 2, 42 dividido en 2. Entonces, 30 dividido en 2, 15. 42 dividido en 2, 21. Aquí ya no podemos simplificar por 2 porque ya no son números pares. Pero sigamos con la condición, ¿se puede dividir por 3? Claro que sí, porque 15 y 21 son múltiplos de 3, por tanto podemos dividirlo en 3. Ojo, porque siempre en la simplificación deben quedar divisiones exactas, no puede sobrar nada. ¿Listo? Entonces, 15 dividido en 3, 5. 21 dividido en 3, 7. Entonces, 5 séptimos. Ya aquí no se pueden simplificar por nada más, ni no podemos dividirlos, porque ya se volvió una fracción irreducible. Es decir, que 30/42avos es equivalente a 5 séptimos. Un último ejemplo de simplificación. 15/40avos. Entonces, este es otro fenómeno importante porque a pesar de que el 40 es múltiplo de 2 porque es par, el 15 no. Entonces, no podemos dividirlo en 2. Por 3 tampoco porque el 40 no es múltiplo de 3. Te seguiría por 5. Entonces, por 5 sí, porque todo número que termine en 5 o en 0 puede ser divisible por 5. Entonces, tengo que dividir por 5 aquí arriba y por 5 aquí abajo. 15 dividido en 5, 3. 40 dividido en 5, 8. Entonces, ya aquí se volvió irreducible. Al simplificar se volvió irreducible ya esta fracción. Es decir, que 15/40avos es equivalente a 3/8. Bien, chicos, espero que esta información les sirva mucho para realizar las actividades del día de hoy. Dios les bendiga. Chao.